Saludos, apreciados estudiantes. A continuación vamos a ver un tema de continuidad, que es lo que sigue de límite de una función. Unidad 2, continuidad de una función, algo de teoría y un ejercicio. Definición. Continuidad de una función en un punto. Dice la definición, una función f es continua en un número c si el límite de la función en c, o cuando x tiende a c, es igual a la imagen de la función en c. Si esta igualdad se cumple, entonces podemos decir que la función es continua en c, en x igual a c. Si esta igualdad no se cumple, la función no es continua en x igual a c. Veamos este ejemplo. La gráfica de una función, esta curva azul, nos dan c. Para nosotros analizar la continuidad en un punto, insisto, debemos tomar un intervalo abierto que contenga a c. Si la función es continua en ese intervalo que contiene a c, cualquier intervalo, por pequeño que sea, lo importante es que contenga a c. Si verificamos que la función es continua en ese intervalo, entonces podemos concluir que la función sí es continua en x igual a c. Bueno, tomo un intervalo abierto que contenga c, verifico las imágenes de los extremos, eso me genera un intervalo de trabajo en la curva y me va a generar un intervalo, por supuesto, en las imágenes según el intervalo que tomamos en el eje X. Entonces, tenemos que verificar si la función en este intervalo tomado es continua. Es decir, aquí tenemos que verificar si en este tramo la función es continua. La idea de continuidad es que la curva se pueda trazar sin interrupciones. Entonces, ya podemos ver gráficamente que aquí pues hay una interrupción en el trazado de esta curva, por lo que ya podemos decir que la función no es continua. Pero sigamos el análisis. Efectivamente, ¿qué pasa con el límite de la función? Observamos que si x tiende a ser por la izquierda y x tiende a ser por la derecha, vemos que la gráfica tiende a este punto y este punto es f de c. O sea que sí, el límite sí existe y es f de c. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué está pasando con la imagen? Agarramos c, lo metemos en la función y no tenemos nada, no hay imagen. Es decir, esta función no está definida en x igual a c, quiere decir que c no pertenece al dominio de la función. Entonces, la imagen en x igual a c no existe. Bien, la imagen no existe. Bueno, de esta forma podemos concluir que la función no es continua en x igual a c. ¿Por qué? Porque la imagen en C no existe. Veamos este otro ejemplo. Tomamos un intervalo de análisis que contiene a C. Vemos que el límite existe cuando x tiende a C. Lo observamos, si x tiende a C, la curva tiende a este punto y en el eje Y tiende la función f tiende a f de c. Por tanto, el límite sí existe y es f de c. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen en C sí existe, mire, está dando L, la imagen es L. O sea que la imagen de la función es L, sí existe. ¿Y qué pasa entonces con la continuidad? Concluimos que la función f no es continua en xc. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta ser que el límite de la función es diferente que L. Es decir, el límite es f de c.
La imagen en C es L según la función, es L. Y como f de C, que es el resultado del límite, es diferente a L, que es la imagen en C de la función en C, como son diferentes esos dos resultados, concluimos que la función no es continua en XC. Por lo que decimos que la función es discontinua. Veamos este otro ejemplo. Tomamos un intervalo abierto que contiene a C, ubicamos las imágenes de los extremos, se arma un intervalo de trabajo en la función. El límite existe. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen de C en la función es f de C. Perfecto. Quiere decir que la imagen existe, es f de C. Concluimos entonces que la función es continua en XC. ¿Por qué? ¿Por qué concluimos que es continua? Resulta ser que el límite es igual a la imagen. Entonces, si el resultado del límite es igual al resultado, al valor de la imagen, ahí es donde podemos decir, mire, la función sí es continua. Y veamos el trazado. Efectivamente, esta curva, este pedazo, se puede trazar sin interrupción. Es lo que vemos gráficamente. Pero analíticamente tenemos que verificar estos resultados. El límite, la imagen y que el valor del límite sea igual al valor de la imagen. En conclusión, si usted quiere analizar si una función es continua o es discontinua en un punto, entonces en C, por ejemplo, entonces tiene que verificar que la imagen de f en C exista, tiene que verificar que el límite de f en x igual a C exista, y además tiene que verificar que el valor del primer criterio sea igual al valor del segundo criterio. Esos son los tres criterios que tienen que cumplirse para que una función sea continua. O, en pocas palabras, esta igualdad se tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto. Bien, veamos este ejemplo. Encuentre los valores de A y B para que la función sea continua en los puntos indicados. Trace la gráfica y encuentre el dominio y rango de la función. Tengo una función f, veo que está compuesta por tres partes, cada parte tiene su dominio. Nos dicen que f es continua en estos dos puntos. Nos dan una afirmación entonces que la función es continua si se cumple la continuidad en los puntos x menos 2 y x más 2. Dividimos la recta, el eje de las x, en estos dominios dados. X menor que menos 2 trabaja la primera función, para x entre menos 2 y 2 con ambos con extremos inclusive trabaja la segunda función, y para x mayor que 2 trabaja la tercera función. Bueno, como la función es continua en menos 2, entonces se cumplen estos tres criterios. Eso me lo dice la definición. No hay discusión por eso, ¿no? ¿Qué me dice la definición? Mire, si una función es continua en x menos 2, la imagen existe. El límite cuando x tiende a menos 2 existe. Y el valor del primer criterio es igual al valor del segundo criterio. Es decir, el límite es igual a la imagen. Entonces, calculando la afirmación 1 de que f de menos 2 existe, es obligatorio que existe porque ya nos están afirmando que la función es continua en x menos 2. Bueno, f de menos 2, ¿cuál función tomo? Este menos 2, ¿qué parte de la función toma el menos 2? La toma este intervalo, ahí va a trabajar la segunda función, y la segunda función es a de x más 3b, entonces ahí es donde se sustituye a por menos 2 más 3b, eso me da menos 2a más 3b, existe. Calculamos la afirmación 2 de que el límite sí existe, es decir, al decirme que el límite existe, los laterales existen. ¿Y por qué me veo obligado a analizar los límites laterales? Porque la función, como está definida, se parte cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, trabaja la primera función, y cuando x tiende a menos 2 por la derecha, trabaja la segunda función. Entonces eso me obliga a mí, como por los dos lados
trabajan funciones diferentes, me obligan a analizar el límite, los límites laterales. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, trabaja la primera función, aquí está, x a la 2 menos 4 sobre x más 2, resuelvo este límite, esto me da una indeterminación 0 sobre 0, factorizo arriba, simplifico x más 2, sustituyo, me da menos 4, este límite por la izquierda da menos 4, y por la derecha de menos 2, observo, si x tiende a menos 2 por la derecha, trabaja la función f sub 2, f sub 2 es a de x más 3, esa es la que sustituyo en este límite, por la derecha, evalúo, me da esto, como el límite existe, para que el límite bilateral existe, este segundo criterio, los límites laterales deben existir y ser iguales. Esa es la condición para que un teorema, ¿no? Para que el límite bilateral existe. Entonces, menos 4 es igual a esto. Bueno, menos 4 es igual a menos 2a más 3b. Esa es la primera ecuación que encuentro en este desarrollo. Ya encontré una ecuación que contiene precisamente las dos incógnitas que me están preguntando, A y B. Requiero otra ecuación, porque como hay dos incógnitas, se requieren dos ecuaciones, al menos dos ecuaciones para poder encontrar el valor de esas incógnitas. Ya llevamos una, la enumero, esta es la ecuación 1. Continuamos. Bien, calculamos la primera afirmación, la función evaluada en 2. La función evaluada en 2, x2, esta función es la que trabaja en ese intervalo, la función que toma el x2 es f sub 2, que sería a de x más 3b. Entonces lo sustituyo, calculamos el límite me veo obligado por la izquierda y por la derecha, porque si x tiende a 2 por la izquierda, trabaja en la función f sub 2, y si x tiende a 2 por la derecha, trabaja en la función f sub 3. Así que esto nos obliga a analizar los límites laterales. El límite por la izquierda de 2 es la segunda parte de la función, evalúo el límite, me da 2a más 3b, y el límite por la derecha del 2 trabaja en la tercera función, esa es la que pongo aquí, evalúo y eso me da 3. Como el límite existe, se tiene entonces que los límites laterales, que dio 3 y el otro dio 2a más 3b, para que el límite bilateral exista, tienen que ser iguales esos dos resultados, eso es obligatorio. Porque el límite tiene que existir, porque nos afirma que la función es continua en x2. Bueno, señores, observen, esto es una segunda ecuación, una ecuación que involucra las dos incógnitas que estamos buscando. Bueno, tenemos entonces dos ecuaciones encontradas, resolvemos el sistema y nos da que A debe ser 7/4 y B debe ser menos 1/6 para que esta función sea continua en estos dos puntos. No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no es la posesión, sino el acto de llegar allí que concede el mayor disfrute. El conocimiento es poder, pero el disfrute de ese poder es el acto de aprendizaje. Aprendamos. Éxitos y bendiciones.